reunir 2 puntos más para el segundo parcial. Bien. Bueno, a ver. Profe, ¿sí podemos hacer un repaso? Bueno, hagamos un repaso de la tabla. Sí, esa parte me interesa porque la comprensión de la tabla es clave. Resulta que en la tabla de resumen de métodos tienen toda la información que necesitan para que esta unidad sea fácil. Así, dicho mal y pronto, si ustedes entienden el funcionamiento de la tabla, el resto es muy sencillo. Bueno, lo primero que yo les voy a sugerir, que lo sugiero en todas mis clases, justo esta semana tuvimos feriado un día martes, cosa inusual absolutamente. Nunca me había pasado tener un feriado día martes, pero bueno, nos ocurrió y ahora hay que remontarla. Miren, yo les propongo que tracen una línea que separe o que identifique todos estos métodos. ¿Por qué? Porque estos 3 métodos de resolución lo que están haciendo es utilizar una estimación puntual que tiene que ver con la media muestral para poder calcular un intervalo de confianza. ¿Sí? Estos 3 métodos son los que ustedes tienen que considerar cuando cuenten con una media muestral para conocer el verdadero valor de la media poblacional. Acuérdense que estamos haciendo inferencia estadística. Y cuando hacemos inferencia estadística, lo que queremos hacer es conocer la población a partir de la muestra. ¿Sí? Entonces, en esta muestra que estamos analizando para conocer el verdadero valor de la población, vamos a analizar la media muestral. También podemos analizar otros elementos. Podemos analizar la varianza, y cuando en la muestra analizamos la varianza, lo que estamos buscando conocer es la varianza poblacional. Y también podemos analizar la proporción en la muestra, por eso analizamos P-sombrero, cuando queremos conocer la verdadera proporción en la población. Fíjense entonces que aquí en la tabla las estimaciones se identifican en esta segunda columna, mientras que el método para conocer el verdadero parámetro poblacional en una muestra se encuentra en la tercera columna, ¿sí? Observen también que en el centro de estos intervalos de confianza, ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando el verdadero valor en la población. Y hacia los lados, ¿qué estoy calculando? Bueno, hacia la izquierda estoy calculando el límite inferior del intervalo. Y hacia la derecha estoy calculando el límite superior del intervalo. Tanto a la izquierda como a la derecha voy a encontrar un número que me va a decir entre qué valores se encuentra el parámetro, es decir, el valor que describe a la población. ¿Qué será esto? A ver, de manera coloquial, ¿qué será esto del intervalo de confianza? A ver, supongamos que nosotros quedamos en encontrarnos. Acá vamos a usar un ejemplo muy actual. Acordamos encontrarnos aquí a las 7 de la tarde, ¿sí? Entonces yo defino un intervalo de confianza. Les digo, bueno, hay 10 minutos de tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden llegar 10 minutos tarde. Pero cuando yo ingreso al aula a las 7 de la tarde, ya encuentro alumnos que están esperando. Quiere decir que estos alumnos ingresaron antes que yo. ¿Se dan cuenta? Quiere decir entonces que estos alumnos ingresaron unos minutos antes y pueden otros ingresar unos minutos después. ¿Sí? O sea que la tolerancia de 10 minutos puede ocurrir en menos
en menos, que sería el límite inferior, o en más, que sería el límite superior. De tal manera entonces que yo podría decir que nosotros los días jueves nos estamos encontrando para comenzar la clase entre las 7 menos 10 y las 7 y 10. Esos serían nuestra confianza, nuestro intervalo de confianza, entre las 7 menos 10 y las 7 y 10. Cualquiera que llegue más tarde de las 7 y 10, entonces caerá en una cola. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien ingresa al aula, que ya que estamos voy a ir a mirar. Ahí, por ejemplo, miren, se está sumando Matías González. Vamos a aprovecharlo a Matías. A ver, voy al aula. Vamos a aprovecharlo a Matías, lo vamos a admitir. Miren, se está sumando Matías González, ahora ya me debe estar escuchando porque ya está incorporado al aula. Ya que estamos analizando intervalos de confianza, habíamos acordado, Matías, que íbamos a tener una tolerancia de 10 minutos, más menos 10 minutos, quiere decir entre las 6:50 y las 7:10. Sin embargo, Matías, vamos a aprovechar tu incorporación para mostrar qué es lo que está ocurriendo. Matías está sumando a las 7:33, es decir, varios minutos después del horario de ingreso, el horario acordado, ¿sí? Entonces vamos a decir que Matías es un caso aislado, ¿sí? Matías, perdón, estamos aprovechando tu incorporación para dar un ejemplo muy sencillo de lo que significa trabajar con intervalos de confianza. Ahora, supongamos que hasta acá habíamos trabajado con un intervalo de confianza de 10 minutos. Supongamos que trabajamos con un intervalo de confianza de 45 minutos. ¿Qué significa eso? Que hay alumnos que pueden haber ingresado a las 6:15 y a las 7, cuando yo vengo a iniciar la aplicación, el Meet, me encuentro con que ya hay gente esperando, y otros podrían entrar hasta las 7:45. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la tolerancia es mayor. Ya no es de 10 minutos, ya ahora es de 45 minutos. Y en ese caso, el compañero que se incorporó recién estaría dentro del intervalo de confianza. En el primer ejemplo, con los 10 minutos, Matías estaría fuera del intervalo de confianza. Si la tolerancia fuera de 45 minutos, en más o en menos, entonces Matías estaría dentro del intervalo de confianza. ¿Sí? Espero que vaya quedando claro ese ejemplo. Fíjense el siguiente gráfico. Este gráfico, ¿qué está mostrando? Está diciendo que hay un sector de la gráfica, un área bajo la curva, que forma parte de nuestra región de aceptación. Y hay otra área bajo la curva que está comprendida desde Z sub alfa en adelante. Fíjense que de alguna manera está pintadita con rayitas, está pintada y está marcando inclusive que se llama alfa. A ese sector le vamos a llamar región de rechazo. Bien, entonces, siguiendo el ejemplo de lo que estábamos marcando recién, del horario en que nos reunimos para comenzar la clase de estadística los días jueves, diremos que todos aquellos que llegan después del horario acordado caerían en esta región de rechazo. ¿Se dan cuenta? Serían los que llegaron tarde. Así. Bueno, todo esto cuando trabajamos con una sola muestra. Cuando trabajamos con una sola muestra, entonces quiere decir que en cada población vamos a tomar una muestra y en esa muestra mediremos diferentes aspectos. Podemos conocer el promedio, podremos conocer la varianza, podremos conocer la proporción. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos poblaciones?
Si tengo dos poblaciones, de cada población tomaré dos muestras. Mejor dicho, tomaré de cada población una muestra. Y así es como yo puedo comparar dos muestras. ¿Sí? Entonces, si yo voy a comparar dos muestras tomadas cada una de esas muestras de diferentes poblaciones, quiere decir entonces que yo podré comparar los, los valores, los promedios en este caso, que corresponden a las poblaciones. Fíjense, acá estoy comparando la distancia que hay entre el verdadero valor del promedio de la población 1 respecto de la población 2. Lo mismo estoy haciendo con este otro método, lo mismo con este tercer método y lo mismo con este cuarto. Y ustedes dirán, y profe, ¿para qué tengo tantos métodos? Y bueno, tengo tantos métodos porque los escenarios de los cuales obtengo estas muestras son diferentes. Fíjense, en un caso estaré tratando de conocer qué es lo que pasa con la población cuando tengo varianzas conocidas y esa población es normal. En otro caso, estaré tratando de conocer qué es lo que pasa en la población cuando las varianzas son desconocidas, pero por algún motivo yo puedo asumir que estas varianzas poblacionales son iguales. Y cuando esas varianzas no son iguales, las desconozco, pero por algún motivo tengo que pensar que no son iguales, entonces utilizaré este tercer método. Finalmente, fíjense, voy a utilizar este último método cuando las distribuciones no son normales. Estos tres métodos que vimos recién se utilizan cuando las poblaciones son normales. Y este cuarto método es el que se aplica cuando la población no es normal. ¿Sí? Esas serían las grandes diferencias que hay entre un método y otro. Pero les repito, cuando quiero comparar poblaciones respecto de sus promedios poblacionales, entonces puedo recurrir a alguno de estos cuatro métodos. Cada uno tiene sus particularidades y los vamos a ir viendo de a poco. Ustedes ya vieron algunos métodos la clase pasada, en la clase presencial. Y después hay otro tipo de análisis que se puede hacer. A ver, puedo trabajar comparando las diferencias que hay entre las poblaciones, puedo comparar las varianzas poblacionales, claro, ¿y cómo voy a trabajar con esas varianzas? Voy a trabajar utilizando las varianzas muestrales. Y también voy a poder comparar proporciones y para eso voy a necesitar conocer las proporciones en las muestras. ¿Sí? Esos serían todos los casos que se pueden presentar tanto en los trabajos prácticos como en el parcial. ¿Sí? Entonces, como vimos la clase pasada o como ustedes vieron la clase pasada, ya hemos avanzado con algunos de los métodos y ahora nos toca continuar en esta clase con los métodos subsiguientes. Por ese motivo, entonces, vamos a pasar al ejercicio 7. Vamos a ver. El ejercicio 7 ya hace un... a ver, esperen un segundo. Hay un tema interesante que quiero plantearles. Esta tablita, miren, esta tablita de resumen, si ustedes la tienen a mano, la van a utilizar bastante en este trabajo práctico y en el que viene. ¿Qué me permite hacer esta tabla? Acuérdense que ustedes tienen la aplicación y al tener la aplicación tienen un método muy ágil para encontrar valores puntuales. Pero esta tabla es aún más sencilla. ¿Por qué? Porque resume aquellos valores de Z que le corresponden a determinadas probabilidades o valores de alfa. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, ustedes pueden ir a la aplicación a calcular
cuál es el valor de Z que le corresponde a un determinado alfa, o al revés, cuál es el valor de alfa que le corresponde a un determinado Z, es mucho más rápido si ustedes utilizan esta tabla, porque puntualmente estos van a ser los valores que vamos a necesitar. Así que les propongo entonces que a esta tablita la tengan impresa, la tengan a mano, el día del parcial seguramente la van a utilizar. Y esta diapositiva, que también está en la teoría, me pareció importante traerla para que ustedes tengan esta información presente. A ver, cuando nosotros trabajamos en la unidad pasada, en la unidad 5, nos concentramos, a ver, voy a traer mi puntero hacia adelante. Traer al frente para poder superponerlo a la diapositiva. Ah, no me deja. Bueno, fíjense que está resaltada la palabra estimador. Cuando trabajamos en la unidad número 5 con X raya, la varianza muestral, ¿qué más? La desviación muestral y la proporción, estuvimos trabajando con estimadores, ¿sí? Y ahí estuvimos trabajando con estimadores que se llaman puntuales. En cambio, en esta unidad ya no nos vamos a concentrar en un solo estimador puntual, no, vamos a ir hacia otro concepto que es el intervalo de confianza, en donde vamos a encontrar el verdadero valor en la población. Y en la unidad que viene, también vamos a trabajar con inferencia y la unidad que viene se llama prueba de hipótesis, ahí vamos a realizar hipótesis sobre la población. Es decir, que cuando a ustedes les pregunten qué métodos de inferencia conocen, estoy hablando ya de la teoría, cuando en la teoría les pregunten qué métodos de inferencia conocen, ustedes tienen que decir, conozco la estimación puntual, conozco la estimación por intervalo de confianza, que es la que estamos empezando a ver ahora, y conozco la estimación por prueba de hipótesis, que es la que vamos a ver después. Y prácticamente ahí estaría terminando la materia, ¿sí? Eso es sumamente importante que lo tengan presente porque, si bien es cierto, son preguntas de teoría, el concepto es sumamente importante para que nosotros podamos comprender para qué estamos haciendo todos estos cálculos que les vamos a proponer en la práctica. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a avanzar con el ejercicio número 7. Vamos a ver. Bueno, ¿qué les estamos presentando en este ejercicio? Dice así, se lleva a cabo un estudio a fin de determinar la concentración de propionato, que es un producto químico, utilizado como un conservante en cierta marca de pan lactal. Supónganse que ustedes van al supermercado y buscan pan lactal, que podría ser, por ejemplo, de la marca Bimbo, ¿no? Hay pan de esa marca. ¿Conocen alguna otra marca de pan lactal? A ver, voy al aula virtual. Quiero leerlos. Ahí se está sumando Rafaela, súper tarde, pero bueno, fíjense cómo ella viene a caer fuera del intervalo de confianza. Estamos tomando ejemplos. Bien. Bueno, parece que no conocen marcas de pan lactal, no importa, vamos a suponer entonces que estamos trabajando con la marca Bimbo. Entonces, en esa marca se utilizaría, vamos a suponer que en esa marca se utilizaría un conservante que se llama propionato y queremos conocer cuál es la concentración de propionato según la información en ciertos lotes. ¿Cómo se comportará esa concentración de propionato en la población? Eso es lo que me estoy preguntando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dan? Me están dando 70 lotes de pan lactal de esa marca que está en estudio y se me indica también de todos esos lotes
¿cuál es la concentración de propionato que encuentro en el pan lactal? ¿Sí? Si ustedes se fijan, el intervalo modal de todo esto sería entre 25 y 30 miligramos cada 100 gramos de pan lactal. ¿Por qué digo esto? Porque cuando voy a ver la cantidad de lotes, veo que, no, perdón, hay 23 lotes, este va ganando. Hay 23 lotes que tienen entre 30 y 35. Entonces, este sería el intervalo modal. Entre 30 y 35 miligramos de propionato cada 100 gramos de pan lactal sería entonces la concentración modal. ¿Mm? Bueno, en total tengo 70 lotes, me dice el ejercicio. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra información me están dando? Se dice que se sabe que en la muestra el contenido de propionato tiene una media muestral de 0,295 y un desvío estándar muestral de 0,06884. ¿De dónde salió esta información? Fíjense, esta información nosotros la obtuvimos de analizar la tabla. Bien, así como está la tabla, fíjense, mírenla la tabla. Así como está, es una tablita que contiene información que tuvo que ser analizada, procesada, para poder obtener la información que les estamos brindando aquí, más abajo. ¿Mm? ¿Cómo hicimos para procesar esa información? Bueno, se los dejo de este lado, no hace falta que lo estudien de ninguna manera, simplemente para que ustedes vean cuáles fueron los recursos que utilizamos para poder conocer los valores en las muestras. ¿Sí? Bien, me pide ahora que estime un intervalo de confianza del 90% para el contenido medio de propionato de pan lactal. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio entonces? Me está pidiendo que encuentre el intervalo de confianza del 90%, es decir, que yo pueda afirmar con un 90% de confianza que en las muestras trabajadas el verdadero valor de propionato en el pan lactal está dentro de ese intervalo. Es decir que nosotros lo que vamos a ir a buscar en el punto A es esto, miren. Yo se los escribo acá, ya resumido, digamos así, voy a ir a buscar un intervalo de confianza del 90% para mu. Ese 90% me está diciendo lo siguiente, me está diciendo que por fuera me están quedando 10%. Y ese 10% nosotros le vamos a asignar el nombre de error. ¿Sí? Si yo tengo un intervalo de confianza del 90%, quiere decir que lo que me queda por fuera se va a llamar alfa. Y a ese alfa le vamos a poner el nombre de error. Es decir, lo que no queda dentro del intervalo de confianza. ¿Sí? Como yo no sé en dónde está ese error, cómo está distribuido ese error, yo voy a decir que ese error va a caer en las colas de la distribución normal. Entonces lo voy a distribuir equitativamente. Si seguimos el ejemplo que habíamos utilizado al comienzo de la clase, que nos encontramos a las 7 de la tarde con una tolerancia de 10 minutos, todos aquellos alumnos que llegaron entre las 7 menos 10 y las 7 y 10, quiere decir que llegaron en horario. Sin embargo, todos los alumnos que llegaron antes de las 7 menos 10 y después de las 7 menos 10, llegaron fuera de horario. ¿Sí? Entonces, puede ser que hayan llegado algunos muy temprano y otros muy tarde, y por ese motivo vamos a decir que esos alumnos cayeron en las colas de la distribución. ¿Sí? Esto lo vamos a sacar, estaba para tapar algo.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar este intervalo de confianza? A ver, dijimos que tenemos 3 métodos. Vamos a analizar cuáles son los métodos que me sirven para trabajar en este punto. Estoy trabajando con una sola muestra, por lo tanto tengo 3 métodos disponibles para poder resolver esta situación problemática. Vamos a ver, estoy buscando la media mu. Me dicen que en el primer escenario tengo la varianza conocida y que la población es normal. Bueno, ahí estoy en un problema porque no conozco la varianza, es decir, a sigma cuadrado no la conozco. Sigma cuadrado es un parámetro, corresponde a la población, y en mi enunciado solamente conozco ese cuadrado que resulta de analizar la muestra. Me dice que también puede usarse si la población no es normal y la varianza, y la muestra es grande. A ver, en algún lado me dicen que no es normal. A ver, se lleva a cabo un estudio a fin de determinar la concentración. Pan lactal, se obtuvo una muestra. Se sabe que la muestra de pan lactal contiene tantos miligramos de propionato. Bueno, en ningún lado me están diciendo si es normal o no. Veamos el otro método. Estoy buscando la media de una distribución normal con varianza desconocida. Bueno, este sería un caso interesante. Bien, la varianza es desconocida, exactamente. Y veamos el tercer método. El tercero dice que estoy buscando la media de una distribución no normal. Bien, y además la varianza es desconocida y además la muestra es grande. Bien, entonces, volvemos a leer el enunciado. ¿En algún lado me dice que la distribución es normal? Y la respuesta es no. En ningún lado del enunciado me están diciendo que el comportamiento de esta variable es se comporta como una distribución normal. Por lo tanto, entonces, de estos 3 métodos, yo tendría que inclinarme hacia hacia el tercer escenario. Población no normal, varianza desconocida, correcto, y tengo 70 lotes para trabajar, es decir que la muestra es grande. Bueno, entonces, en ese contexto, yo me voy a decidir por trabajar con este método en particular. ¿Sí? Ustedes ya vieron en la clase pasada, en la clase presencial, que si observamos ambos extremos del intervalo, el formato es exactamente el mismo. ¿En qué varía el formato? ¿En qué varía la estructura que tiene el número que vamos a encontrar a la izquierda y el número que vamos a encontrar a la derecha? La única diferencia que hay entre esta expresión a la izquierda, el límite inferior, y la expresión que tengo a la derecha, es decir, el límite superior, es el signo de Z. ¿Sí? Eso es lo único, fíjense. En ambos lados del intervalo estoy usando la media muestral. En ambos lados del intervalo voy a usar la desviación muestral y en ambos lados del intervalo voy a usar el tamaño de la muestra. La gran diferencia está en el valor de Z. ¿Sí? Y ese valor de Z yo lo voy a encontrar en la tablita de resumen que trabajamos hace un ratito. ¿Sí? Esa tablita pequeña, para que no tengan que ir a buscar a la aplicación, es mucho más sencillo basarse en esa tabla y así todos vamos a trabajar con el mismo número, tanto en las clases como en el parcial. Entonces, miren lo siguiente. Cuando yo conozco cuál es el valor que voy a trabajar, en una muestra grande siempre uso Z, en muestras pequeñas uso T. Bueno, cuando conozco cuál es el valor que voy a trabajar, en este caso Z de alfa sobre 2, fíjense que mi alfa sobre 2 es 0,05,
Entonces me voy a mi tablita de resumen y busco z de 0,05. Y ahí me voy a encontrar, a ver, me voy a ir a mi tabla, z de 0,05, ¿dónde está? Hay que tener mucho cuidado de no confundir cuando buscamos estos valores, no tenemos que confundirnos en la cantidad de ceros. ¿Sí? Si vamos a mirar este que tiene 2 ceros después de la coma, seguramente el valor de z no va a ser el mismo que este, que es el que estoy buscando efectivamente. Para z de 0,05, el valor, perdón, para alfa de 0,05, el valor de z con el que tengo que trabajar es 1,645. Entonces, cuando conozco este valor, recuerden que la distribución normal y la distribución t son simétricas. Cuando conozco este valor de z positivo, sabré también que este será el valor de z negativo. Vuelvo al ejercicio 7 ahora, y lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores en la expresión. A ver, si yo sé que ambas ramas, tanto el extremo inferior como el extremo superior, son iguales, solo cambian el signo, entonces miren, yo voy a ahorrar un par de pasos, voy a simplificar y voy a trabajar solamente con el extremo superior. De manera tal entonces que voy a utilizar el X raya, que lo reemplazo porque es dato, en el enunciado me lo están dando, ¿sí? Y luego voy a calcular el error, que es toda esta expresión que está de este lado, lo voy a calcular con el signo más y también con el signo menos. ¿Sí? Entonces, todo este término que tengo acá se resume en este valor, 0,014, que a la derecha estará definiendo el intervalo superior y si lo resto a la izquierda estará definiendo el extremo inferior de mi intervalo de confianza. ¿Sí? Es decir, si yo calculo toda esta expresión, estaré calculando el error. En más y en menos. 0,295 menos 0,014 me da 0,281. Y ahora en el extremo superior 0,295 más 0,014 me permite encontrar el extremo superior. ¿Qué me está diciendo esto entonces? Que con una confianza del 90%, yo podría decir que las muestras provienen de una población que se encuentra, que tiene su valor medio entre 0,281 y 0,309. ¿Estamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Voy al aula. Me gustaría leerlos. A ver, Alexander dice que el cambio de signo, ¿para qué serviría alfa sobre 2? Bueno, a ver, ¿para qué me sirve el alfa sobre 2? Vuelvo a mi Excel. Vamos a hacer un gráfico, ¿sí? Yo voy a copiarme este gráfico que tengo acá. Voy a copiar esta otra. Y me lo llevo más arriba. Bien. Bueno, dijimos que nosotros vamos a trabajar con un intervalo de confianza, ¿sí? Si yo tengo la confianza de que entre estos puntos críticos, estos van a ser mis puntos críticos, a ver, quiero señalarles mis puntos críticos. Voy a tener un punto en el eje de las X o en el eje de la Z, ¿sí? Que yo voy a denominar punto crítico. Entre estos dos puntos críticos, fíjense donde se cruza la línea naranja que corta la curva azul, yo lo estoy apuntando con mi puntero láser,
Esos van a ser mis puntos críticos, ¿sí? Entre esos valores, ¿sí? Bajo la curva, yo voy a tener un área que corresponde exactamente con la probabilidad. ¿La probabilidad de qué? La probabilidad de que entre esos valores extremos se encuentre el verdadero valor promedio de la población, de lo que yo esté estudiando. En este caso, será la concentración de propionato en esa marca de pan lactal, ¿sí? Todo lo que caiga por fuera de esos puntos críticos caerá en las colas, en la cola inferior y en la cola superior. ¿Y para qué me sirve este alfa sobre 2? Porque lo estoy dividiendo alfa, que es del 10%, en dos partes. Y bueno, fíjense, sirve para que si no cae dentro de este 90%, por debajo de la curva, que esa va a ser mi área de confianza, si no cae ahí adentro, entonces quiere decir que cae afuera. ¿Y en dónde cae? ¿Afuera por debajo o afuera por arriba? Como no lo sé, entonces a esa probabilidad de equivocarme, de cometer un error, a esa probabilidad la voy a dividir en dos partes. Hay una probabilidad del 5% que caiga por arriba y una probabilidad del 5% que caiga por abajo. Volvamos a leer esto, miren. Hay un 10% de probabilidad que caiga fuera. Si el 90% cae dentro de mi intervalo de confianza, quiere decir que hay un 10% de probabilidad que caiga fuera de mi intervalo de confianza. Entonces voy a dejar un 5% para cada lado. Habrá un 5% de probabilidad que caiga por fuera, por arriba o por debajo. A ver, vuelvo al aula virtual. Me gustaría saber, Alexander, si estamos hasta ahí con la explicación. Lo esperamos, Alexander, a que me responda. Bien, excelente. Y entonces Dana pregunta, para calcular el extremo inferior es lo mismo pero con el signo de Z cambiado, ¿no? Bueno, efectivamente, así como vos lo estás planteando, Dana, y vamos a ver por qué. Dijimos que la distribución normal es simétrica. Y miren, me lo traigo un poquito más acá para que me coincida con la línea, con la línea del Excel. ¿Ven? Entonces, a ver, si yo tengo que dividir esta gráfica por la mitad, fíjense, me cae justo el punto de inflexión de la curva azul, me cae justo y me deja a la derecha la misma probabilidad que hacia la izquierda. ¿Sí? Asumamos que mi curva azul es simétrica. Ahora, miren esto, miren mi intervalo de confianza. Cuando yo calculo el intervalo de confianza, yo asumo que también es simétrico. No voy a tener un intervalo de confianza así, desplazado hacia la izquierda, y tampoco voy a tener un intervalo de confianza desplazado hacia la derecha. ¿Sí? Voy a tener, en cambio, un intervalo de confianza que cae en el centro de la distribución, de tal manera entonces que me deja bajo la curva un área que también es simétrica hacia la izquierda y hacia la derecha. Y entonces, repasemos. Si el valor, cuando estandarizamos, ¿se acuerdan cuando estandarizamos el verdadero valor de la distribución? Si el valor estandarizado de mu es igual a 0, entonces quiere decir que hacia la derecha tendré valores de z positivos y hacia la izquierda tendré valores de z negativos. Y entonces, estos puntos críticos que tengo aquí sobre el eje de la z son simétricos. Uno será negativo y el otro será positivo. Esto es lo que estoy viendo acá. Miren, z de alfa,
que vale 0,05, hacia un lado es positivo y hacia el otro lado va a ser negativo. Claro, miren esto. Acá está z negativo y acá está z positivo. De nuevo, por la simetría que tiene el método de cálculo por intervalo de confianza. A ver, contame, Dana, si estamos ahí. Cuéntenme si estamos bien. De nada. A ver, manden algún dibujito, quiero saber si están ahí, quiero saber si se comprendió. Estefanía dice que estamos bien, Ezequiel ok, Rafael, Dana, Fernando, bien, excelente. Bueno, entonces sigamos con el siguiente punto. Bueno, dice así, ya me vine al Excel. Vamos a ver en el siguiente punto, en el punto B, ¿qué me pide? Idem al anterior, dice, pero ahora vamos a trabajar con una confianza del 99% y compare con el intervalo anterior y extraiga conclusiones. Ajá, bueno, a ver, en el intervalo del punto A trabajamos con una confianza del 90%. Este es el gráfico, lo estoy moviendo para que le presten atención. Este es el esquema que representaría entonces un intervalo del 90%. Si me dicen que tengo una confianza del 99%, quiere decir que mi intervalo va a ser mucho más amplio. ¿Por qué? Porque se supone que tengo, o sea, hay mayor confianza de que el verdadero valor de mu caiga entre estos valores extremos. Entonces, de tal manera, debajo de la curva me quedará el 99% de confianza. Y entonces, ¿qué pasa? Si por afuera si por dentro de la curva, digamos, por debajo de la curva, entre estos dos puntos críticos queda el 99% de confianza, quiere decir que por fuera ya no me va a quedar el 10%. Fíjense que 90 más 10 es el 100%, ¿no? Si yo tengo el 99% de confianza, quiere decir que por fuera me va a quedar mucho menos. Me va a quedar el 1% de confianza. Claro, bueno, eso es lo que estoy reflejando aquí. Fíjense, con un intervalo de confianza del 99%, quiere decir que hay un área bajo la curva que equivale a 0,99 y el complemento, es decir, lo que queda por fuera de ese área, es de 0,01, o sea, 1%. Como yo no sé en cuál de las colas puede llegar a caer algún dato aislado, entonces a ese valor de alfa lo voy a dividir en dos partes iguales y voy a decir que la probabilidad de que un determinado valor caiga por fuera de mi intervalo de confianza es de 0,5% a la izquierda y 0,5% a la derecha. Fíjense que para convertir en porcentaje este número, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 100. Entonces, tengo que correr la coma. Es medio punto por ciento, claro, porque estoy repartiendo este 1% que es mi probabilidad de error. Entonces, me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el método que tengo que usar para trabajar con este ejercicio? Y el método va a ser exactamente el mismo, solo que va a cambiar el valor de z. Claro, cambia el valor de z porque lógicamente cambia el valor de alfa. Y si cambia el valor de z porque alfa cambió, entonces yo tendré que ir a buscar este nuevo valor de z a mi tablita de resumen. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es cambiarme de hoja en mi Excel, me voy a resumen de procedimientos, voy a buscar el z para 0,005. No me tengo que confundir, acá tengo un solo cero después de la coma, y
Este es el número que yo estoy buscando. Un alfa de 0,005. Esa probabilidad está asociada a un punto crítico que es 2,576. Digamos que en esta tablita está en valor absoluto. Entonces, este número se convertirá en un valor negativo a la izquierda y quedará positivo a la derecha. Bueno, entonces vuelvo al ejercicio. Aquí estoy. Fíjense. ¿Qué voy a hacer? Voy a resolver este método de la misma manera que lo hice en el inciso anterior. Solo que ahora, en lugar de utilizar el Z para el 5% del error, voy a utilizar el nuevo valor de Z. Hacia la derecha, dijimos, se suma y hacia la izquierda se resta. Cuando yo calculo este valor, el error en valor absoluto, entonces yo sabré que a la media poblacional, a la media muestral, que es 0,295, le tengo que sumar 0,021, que es el error, y con eso encuentro el valor del extremo superior del intervalo, y le tendré que restar ese número a la izquierda, y de esa manera encuentro el extremo inferior del intervalo. Entonces diré que con una confianza del 99%, el verdadero valor de la media poblacional cae dentro de este intervalo entre 0,274 y 0,316. Esta sería la concentración de propionato cada 100 gramos de pan lactal. ¿Está? Y me dice también que tengo que sacar conclusiones. Entonces, a ver, ¿a qué conclusiones puedo llegar? Veamos. Este era mi intervalo de confianza cuando trabajo con una muestra, perdón, con una confianza del 90%. Y este es el intervalo de confianza cuando trabajo con una confianza del 99%. Fíjense que uno de los intervalos es más amplio que el otro. Hablamos de amplitud, hablamos de longitud, ¿sí? Cuando decimos que uno de ellos es más amplio o ancho o tiene más longitud que el otro. Y a ver, de nuevo, vamos al ejemplo que utilizamos recién con el tema del horario, el horario de llegada a clases. ¿Qué será mejor, utilizar un intervalo de confianza amplio o un intervalo de confianza estrecho? ¿Será lo mismo decir que hay una tolerancia de 10 minutos para llegar a la clase que decir hay una tolerancia de 45 minutos para llegar a la clase? ¿Qué opinan? ¿Será lo mismo? No, profe. A ver, me vuelvo. ¿No? Bien. ¿Y por qué? ¿Qué te parece? Sería mejor que sea más chico el intervalo. Claro, en nuestro ejemplo es mejor que sea más chico. ¿Por qué? Porque eso nos da la posibilidad de que podamos comenzar la clase más temprano, a las 9:10, 9:15, perdón, a las 19:10, 19:15, y entonces nadie se pierde el comienzo, la introducción de la clase. ¿Se dan cuenta? Los alumnos que llegan más tarde, a las 19:45, se estarían perdiendo ya una media hora de clase. ¿Sí? Mi intención es que no se pierdan nada, por eso al comienzo eran 10 minutos, después lo amplié a 15, y bueno, aún así hay compañeros que llegan tarde. Bueno, ese sería el concepto. Bueno, ¿es mejor que sean entonces más estrechos los intervalos o más amplios? Y aquí viene la capacidad que ustedes tienen que desarrollar para evaluar la situación. En nuestro ejemplo del horario de inicio de clase, como bien dijo la compañera, no es conveniente que sea un intervalo amplio.
Pero puede haber otro tipo de situación, otro tipo de experimento en donde sí sea conveniente que el intervalo sea amplio. Por ese motivo, entonces, ustedes como investigadores tienen que desarrollar esa capacidad de análisis. Ahora, a lo largo de los ejercicios, ustedes van a ir analizando, van a ir viendo que hay situaciones en donde conviene trabajar con un 90% de confianza, con un 95% de confianza, con un 99% de confianza, y bueno, todo depende, como les digo, de la situación en la que nos estemos concentrando. ¿Mm? Bueno, entonces ahora vuelvo al Excel. Y vamos a ver el inciso C. En el inciso C me pregunta, ¿cuántos lotes más deberían muestrearse si se desea disminuir el error muestral de la estimación anterior en un 14%? A ver, analicemos qué me están pidiendo, porque parece un trabalenguas. Tenemos que concentrarnos en analizar primero el enunciado y recién nos vamos a poner a trabajar. Me preguntan cuántos lotes más deberán muestrearse. Bueno, nosotros estamos muestreando 70 lotes. Quiere decir entonces que sobre esos 70 lotes yo tendré que agregar más lotes para poder reducir el error en un 14%. Y bueno, ¿y de cuánto es mi error? Ah, buena pregunta. ¿Cuánto vale el error? Bueno, lo primero entonces que vamos a hacer, vamos al inciso C, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar ese error. A ver, ¿cómo es eso? Dijimos que la distancia que hay entre la media poblacional y la muestra, la distancia, acuérdense, nosotros no conocemos la media poblacional, solamente conocemos promedios muestrales. Claro, porque precisamente si estamos hablando de inferencia, quiere decir que a la población no la conocemos. Conocemos sí promedios de diferentes muestras que se puedan llegar a tomar. Fíjense que en este ejercicio en particular se tomaron 70 lotes y de esos 70 lotes se calculó un promedio. Entonces, si consideramos que cada lote es una muestra y luego calculamos un promedio de los promedios de los lotes, quiere decir entonces que la distancia que hay entre este conjunto de lotes y el verdadero valor es lo que nosotros vamos a llamar error. Bien, y entonces decimos, ¿cómo lo expresamos a ese error? Fíjense que a ese error lo hemos tenido todo el tiempo frente a nosotros. De hecho, yo se los he ido mencionando cuando trabajábamos acá con la fórmula. A ver, quiero que entre todo en pantalla para poder mostrárselos bien. Miren, todo esto es el error. Todo lo que se le suma y se le resta al valor de la media, miren esta expresión. Si yo paso X raya, lo saco de toda esta expresión y lo paso del lado de mu, podríamos decir que lo tenemos a X raya sumando y pasa del lado de mu restando. Y me queda esta expresión que tengo acá. Entonces, esa distancia que hay entre el verdadero valor de mu de la media poblacional y el valor obtenido en la media muestral, a toda esta expresión se le llama error. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a calcular ese error. ¿Cuánto vale el error? A ver, veamos. Volvemos a escribir la pregunta. Dice, ¿cuántos lotes más deberán muestrearse si se desea disminuir el error muestral de la estimación anterior en un 14%? Bueno, yo sé que la distancia que hay entre el verdadero valor de mu y la media muestral estaría comprendida entre estos dos valores. ¿Qué son? ¿Qué cosa? Son precisamente los extremos de mi intervalo. Miren, 0,316 y 0,295.
Bien, esa sería la distancia que hay entre esos valores. Bueno, cuando yo calculo la resta, puedo encontrar entonces el valor del error. Ahora bien, ese valor del error yo tendría que calcularle el 14%, porque ese es el error del 100%. Pero yo no quiero el 100%, yo quiero que se reduzca un 14%. Entonces, voy a multiplicar ese resultado, ese valor, por 0,86. ¿Sí? Que de esa manera entonces yo estoy reduciendo en un 14% el error. Entonces voy a realizar todo el cálculo, fíjense, voy a realizar todo el cálculo y voy a despejar entonces el tamaño de la muestra. De manera tal entonces que yo voy a decir que el tamaño de la muestra debería ser de 97 lotes. Entonces, si la pregunta era ¿cuántos lotes más deberían muestrearse para reducir la estimación? Entonces yo tendré que saber que tendré que agregar a esos 70, 27 lotes más para poder reducir en un 14% el error. Recuerden ustedes, esta pregunta está acá para que ustedes puedan concentrarse en este análisis, que lo han visto ya en la primera clase. El tamaño de la muestra, según sea más grande o más pequeña, influye inversamente sobre el resultado. Si n se hace grande, si la muestra se hace grande, ¿qué le pasa a este número? El error se hace más chiquito. Y a la inversa, si tengo una muestra pequeña, entonces el error se hace grande. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué más? En el punto D me pide, a ver, vuelvo al enunciado, en el punto D me dice, indique los supuestos necesarios para la validez de la estimación. Fíjense cuál es el escenario con el que estuvimos trabajando. La varianza es desconocida, la muestra es grande y la distribución es no normal. Bueno, eso es lo que yo tendré que consignar en el punto D. La muestra es grande y la población no es normal, pero como la muestra es grande, nosotros asumimos normalidad. ¿Sí? Por eso trabajamos con Z, porque la muestra es grande. Si la muestra fuese chiquita, no podríamos trabajar con Z, tendríamos que trabajar con T. Y en ese caso estaríamos en el otro supuesto. ¿Mm? Bueno, ¿anduvimos bien hasta acá? A ver, voy al aula virtual. Sí, dice Brian, muy bien. Alexander, Rafael, Estefanía, Dana. Ah, pasan volando. No alcanzo a leer algunos. Bueno, muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Me voy al Excel. Hoy tenemos el ejercicio 14. Vamos al 14. Fíjense que ahora vamos a ir a trabajar con dos poblaciones. Claro, tenemos dos muestras. Vamos a aprovechar este puntero para graficar. Tenemos dos poblaciones. De cada una de estas poblaciones voy a tomar pequeñas muestras. ¿Sí? Y quiero compararlas. En realidad, no quiero comparar las muestras, quiero comparar las poblaciones. Pero como no conozco las poblaciones, entonces voy a tener que ir necesariamente a comparar estas muestras, a ver cómo son entre sí. Y de esa manera, a través de un método estadístico,
podré sacar conclusiones respecto de las poblaciones. Entonces, miren lo siguiente. Vamos a ponernos en situación con un ejercicio. Dice así: se desea medir la diferencia entre dos categorías de empleados en la actividad de seguros. Ustedes vieron que actualmente casi todos los bancos venden seguros, Tarjeta Naranja vende seguros, se venden seguros contra incendios, seguros contra accidentes de autos, ¿qué más? Seguros por la pérdida del celular, seguros por si se te pierde la notebook. Bueno, nosotros en este ejercicio lo que queremos comparar son las categorías de los empleados que trabajan vendiendo seguros. Una población está formada por personas con título superior y la otra población, vamos a decir que es esta, ¿sí? Y la otra está formada por personas que solo tienen estudios secundarios, o sea, este grupo. Entonces, esta gente tiene título superior. Supongamos que hicieron un terciario, una tecnicatura. Y en este grupo tenemos solamente, o tenemos personas que hicieron el secundario completo. ¿Sí? Bien. Tomamos una muestra de 45 empleados entre los primeros y la media de las ventas resulta ser 32. Bueno, entonces, del primer grupo, es decir, con los que tienen título superior, tomamos una muestra de 45 y vemos que tienen una media de venta de 32 seguros, debe ser. Ahora, tomamos una muestra de 60 empleados del segundo grupo y nos damos cuenta que la media es de 25. Ahí está. N sub 2 es de 60 vendedores, que en este caso tienen título secundario, y la media de ventas es de 25 seguros. Suponga que las ventas de los dos grupos se distribuyen normalmente con varianzas de 48 para los titulados superiores y 56 para los que tienen estudios secundarios. Bien, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que las varianzas en cada grupo son de 48, en los que estudiaron algo más que el secundario, y de 56 en los que solamente tienen secundario completo. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra información me dan acerca de la población? ¿En algún lado me dan la media poblacional? Y no me dan la media poblacional porque es precisamente lo que yo necesito encontrar. En el punto A me pide que calcule e interprete un intervalo del 90% de confianza para la verdadera diferencia de las medias poblacionales. Cuando me habla de las verdaderas diferencias de las medias, yo tengo que saber que nos estamos refiriendo a las medias poblacionales. Entonces, a ver, veamos qué me están planteando. Me dan datos de muestras, ¿sí? Me dicen que de la gente que tiene nivel superior, tomé una muestra de 45 personas, fíjense, vendieron en promedio 32 seguros. Mientras que en la otra muestra de 60 personas, vendieron en promedio 25 seguros. En estas dos muestras daría la sensación, si nos concentramos en esta información y hacemos estadística descriptiva nada más, si nos quedamos con la unidad 1, diríamos que las personas que tienen más estudios son las que vendieron más seguros, ¿sí? Pero esa es la información que nos dan las muestras. No podríamos pensar que eso pasa siempre, no podríamos pensar que eso ocurre en la población. Son apenas dos muestras obtenidas de poblaciones diferentes. Entonces, hacemos esto para poder
saber qué es lo que pasa en las poblaciones. Fíjense que acá tengo ya definido un método que me va a permitir saber cómo se comportan las poblaciones respectivas. ¿Para qué estoy haciendo esto? A ver, pensemos. Yo lo voy a escribir acá para que lo tengamos presente. Acá vamos a poner mu sub 1 y acá vamos a poner mu sub 2. ¿Sí? Supongamos que yo voy a comparar, voy a restar, porque acá, así tal como está planteado, parece que fuese una resta, pero no es resta lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos conocer la diferencia. A ver, vamos a ponerle unos números, vamos a jugar con unos números para que podamos entender qué es lo que me están pidiendo que hagamos acá. Voy a, como si estuviera en la pizarra, voy a poner unos valores. Voy a correr esto para allá para que no me estorbe. Veamos, supongamos que la media poblacional de la muestra de la población 1 me da 8. Y en la población 2 tengo un 5. ¿Sí? Esos serían los verdaderos valores. Cuando yo los reste, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un valor positivo, que será 3, porque 8 menos 5 me da 3. ¿Qué me está diciendo este resultado? Me está diciendo que mu sub 1 es mayor que mu sub 2. ¿Cuántas veces es mayor? Y bueno, 3 unidades. ¿Qué pasa si los resultados son al revés? Que mu sub 1 es igual a 5 y mu sub 2 es igual a 8. Cuando yo haga la resta, 5 menos 8 me va a dar menos 3. Eso me va a estar indicando entonces que mu sub 1 es menor que mu sub 2. En este caso en particular, en 3 unidades es menor. ¿Sí? ¿Qué pasa si mu sub 1 vale 8 y mu sub 2 vale 8? En ese caso, ¿qué estaría pasando? La resta, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. ¿Sí? Fíjense que estamos jugando con algunos valores como para darnos cuenta qué es lo que me están queriendo plantear en esta búsqueda de la diferencia. ¿Y qué pasa si, a ver, voy a seguir jugando con los valores, qué pasa si el verdadero valor en mu es 5 y en mu sub 1 es 5 y en mu sub 2 también es 5? Y la diferencia también va a ser 0. Y en estos casos, en estos dos casos, diré que las medias poblacionales son iguales. Y así puedo seguir jugando infinitamente. Por ejemplo, 2 y 12. La diferencia de cuánto va a ser, de menos 10. Lo que les quiero significar con todo esto es que independientemente de los valores que tomen las medias poblacionales, serán estas diferencias las que nos van a dar información de cómo son comparadas una con la otra. ¿Sí? Si el resultado de esta diferencia es un valor positivo, entonces quiere decir que mu sub 1 es mayor que mu sub 2. Si el resultado de esa diferencia es un valor negativo, quiere decir que mu sub 2 es mayor que mu sub 1. O al revés, si digo que mu sub 2 es mayor que mu sub 1, será lo mismo que decir que mu sub 1 es menor que mu sub 2. Y si resulta que esa diferencia contiene el 0, entonces diré que desde el punto de vista estadístico, las medias poblacionales son iguales. ¿Sí? Entonces, fíjense que hemos jugado con estos números simplemente para poder interpretar la información que me va a dar ahora este intervalo de confianza. Vamos a ver entonces qué pasa con el cálculo del extremo inferior y del extremo superior para esta diferencia de intervalos de confianza. Bueno, en el punto A me piden que compare e interprete un intervalo con el 90% de confianza para la verdadera diferencia de las medias.
Bueno, si voy a trabajar con un 90% de confianza, quiere decir que por fuera de este intervalo de confianza me va a quedar un error del 10%. Fíjense que 90 más 10 representa la probabilidad de todo mi espacio muestral, es decir, toda el área bajo la curva. Habrá un segmento que representa mi intervalo de confianza y otra área que representa lo que queda por fuera de mi intervalo de confianza. Como podría ser un error en más o en menos, a este 10% yo lo voy a dividir en dos partes iguales, voy a ser equitativa. Lo voy a dividir en dos partes iguales para asumir que podría cometer un error, podría caer fuera del intervalo de confianza y en la cola superior o en la cola inferior. Y voy a ver cuál es el método que voy a utilizar. A ver, bueno, acá ya está identificado el método. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, habían 4 métodos para trabajar. Bueno, yo ya voy a elegir el que me sirve. Fíjense, voy a calcular la diferencia de medias y voy a trabajar con varianzas conocidas. Claro, el enunciado me informa cuáles son las varianzas poblacionales. Fíjense, en un caso es de 48 y en el otro caso es de 56. Es decir, que a las varianzas las conozco. Dice que este método también me sirve cuando las poblaciones no son normales, pero las muestras son grandes. Bueno, bárbaro. Entonces, como ya se cumplieron estos requisitos, yo voy a ir a aplicar este método en particular. Bueno, ¿en qué me voy a concentrar? Fíjense, bueno, en este ejercicio, como tenía más tiempo, me puse a calcular toda la expresión. ¿Sí? Fíjense que a la derecha y a la izquierda las expresiones son las mismas. ¿En qué varía? Bueno, lo que decíamos en el ejercicio anterior, varía en el valor de z, que ya dijimos que z es simétrico. Voy a tener un z negativo y un z positivo. A ver, vamos a buscarlo en la tabla. Z para 0,05. Me voy a cambiar a la hoja de resumen de procedimientos y voy a buscar el Z que le corresponde a un alfa de 0,05. A ver, fíjense, el Z es 1,645. Vuelvo entonces a mi ejercicio 14. Aquí está mi valor de Z. Digamos que está en valor absoluto. Yo sé que a la derecha se suma, a la izquierda se resta, tal cual lo tengo expresado en mi intervalo de confianza. Bueno, el resto de los datos, fíjense que están disponibles. Tengo toda la información para trabajar y para encontrar los valores que estoy buscando. Por eso yo les decía cuando comenzamos la clase que si sabemos, si dominamos el uso de la tabla de resumen de métodos, ya tienen prácticamente aprobada esta unidad porque el resto es ubicar, primero copiar bien el intervalo y segundo, ubicar o reemplazar los valores en la expresión de tal manera que después haya que hacer un cálculo con la calculadora y ya está, ya encontramos el intervalo de confianza que estamos buscando. Entonces, a ver, apliquemos o reemplacemos los valores que tenemos disponibles. Me dijeron que en la muestra 1 tengo un promedio de ventas de 32 seguros y en la muestra 2 tengo un promedio de ventas de 25 seguros. Fíjense que esa información la tengo resumida acá entre paréntesis. 32 menos 25. Bueno, a continuación, el resto es lo que yo voy a considerar mi error. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar los valores en el error. El Z es 1,645, lo coloco donde corresponde. La varianza poblacional respecto del tamaño de la muestra dentro de la raíz cuadrada. Fíjense,
Para la población 1 tengo una varianza de 48 y de esa población tomé una muestra de 45. Y en el otro caso, para la muestra 2, la varianza de esa población es de 56 y el tamaño de la muestra es de 60 individuos o 60 vendedores. ¿Ven? Toda esta expresión es exactamente igual a la que tengo en el extremo superior, solo que de un lado se suma y del otro lado, como dijimos recién, se resta. Bueno, entonces lo último que me queda es hacer el cálculo. A 32 menos 25, ¿qué me da? A ver, 32 menos 25. Lo hagamos acá. 32 menos 25 me da 7. 7 menos el error me permite encontrar el extremo inferior de mi intervalo de confianza. Y 7 más el error me permite encontrar el otro extremo del intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, seguimos el análisis. A ver, encontré dos números, me dicen que la verdadera diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2 está considerada, contemplada dentro del intervalo que va de 4,6 a 9,3. Fíjense que son dos números reales. ¿Sí? Y nosotros acá en este ejercicio, ¿qué estamos comparando? Estamos comparando seguros, ¿no es cierto? Y una persona no podría comprar un seguro y medio. ¿Sí? Por las dudas pierda el celular, voy a comprar un seguro y 3/4. O voy a comprar 5 seguros, 2. Tienen que ser valores enteros. Entonces yo podría considerar, por ejemplo, el 4 o el 5. ¿Podré considerar el 4 si es que mi intervalo, mi extremo inferior del intervalo comienza en 4,6? La respuesta es no. ¿Sí? Porque si este es un valor que me orienta, entonces el 4 nunca podría estar dentro de este intervalo de confianza porque el intervalo arranca en 4,6. Entonces tendré que comenzar desde los 5, desde el número 5, 5 seguros vendidos. ¿Sí? Y lo mismo, el mismo razonamiento para el extremo superior. No puedo comprar, no se pueden vender 9 seguros, 3. Tengo que considerar una cantidad entera de seguros vendidos. Entonces, no voy a considerar el 10 porque obviamente el 10 cae fuera de este intervalo de confianza. El número máximo de seguros que yo podría considerar dentro de este intervalo de confianza es de 9. Entonces, fíjense, la diferencia o el verdadero valor de la diferencia entre uno y otro, entre una población y otra, cae entre 5 y 9 seguros. ¿Sí? Entonces, a ver, la pregunta sería acá. ¿El 0 está incluido dentro de este intervalo de confianza? No. No, exactamente. Fíjense que tanto el 5 como el 9 son valores positivos. Sería entonces como este ejemplo. Si yo voy a jugar con los resultados, mu sub 1 es mayor que mu sub 2, para que me dé un resultado positivo. Podría poner otro ejemplo. A ver, acá, si mu sub 1 vale 12 y mu sub 2 vale 8, la diferencia será de 4. Entonces me va a dar un resultado positivo. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio concreto, lo que estamos analizando, como el 0 no pertenece al intervalo de confianza, asumimos entonces que estadísticamente hablando,
hay un 90% de confianza que mu sub 1 sea mayor que mu sub 2. Es decir que en la población, las personas que tienen título superior venderían más seguros que las personas que tienen solo título secundario. Y estaríamos de alguna manera, digamos, infiriendo esta conclusión a partir de la muestra con la que estamos trabajando. ¿Sí? Acá les dejo algo de texto como para que puedan analizar las conclusiones. Si mu sub 1 es igual a mu sub 2, entonces cuando yo reste, independientemente del valor entre uno y otro, el resultado sería 0. Por lo tanto, el 0 debería estar dentro de ese intervalo de confianza. En este caso en particular, el 0 no está incluido en el intervalo de confianza. Entonces, tenemos que asumir que mu sub 1 es mayor que mu sub 2, independientemente de los valores que asuman, con un 90% de confianza. ¿Estamos hasta acá? A ver, me voy al aula virtual. Quiero ver si hay preguntas. Parece que no. Dana me dice que está todo bien. Estefanía también. A ver el resto. Ezequiel, Mayra, excelente. Maxi, Alexander. Maxi mandó un montón de corazones. Se ve que súper entendió el tema. Bueno, chicos. Hemos trabajado entonces los 2 ejercicios que teníamos previstos para hoy. Fíjense que nos explayamos bastante. Yo espero que con mi explicación, más lo que ustedes obtuvieron en la clase presencial, hasta acá ya quede comprendido el tema. Para los que llegaron más tarde, les pido por favor que se enfoquen en hacer las encuestas que cierran este sábado. Nosotros vamos a tomar la información de la encuesta para poder ver si cumplieron con la consigna, porque no es solo presentar el informe, es también realizar las 5 encuestas cada alumno. Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta. Aprovechemos, a ver, nos quedan 10 minutitos y si no, nos despedimos hasta el martes. Fernando ya se fue de la reunión. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos despedimos hasta el martes, Dios mediante, ¿sí? Que pasen un buen fin de semana. Espero que gracias, Estefania. Espero que las notas de los parciales los sorprendan gratamente. Si las notas no son las que ustedes esperaban, bueno, a no desalentarse. Recuerden ustedes que el tiempo invertido vale mucho. Espero que no se desalienten si es que no es la nota que esperaban. Recuerden que, bueno, todos en la vida tenemos traspiés. Y bueno, puede pasar en esta materia y en cualquier otra, así que hay que seguir adelante. Chao, Alexander, hasta el martes, si Dios quiere. Hasta el martes. Chao, Ezequiel, hasta pronto. Chao, chao, buenas noches.